Con estas placas vamos a suponer que tienen 20 centímetros de alto por 3 centímetros de ancho. ¿Sí? La profundidad esa no me importa, porque si están gruesas o están delgadas, a mí lo que me interesa es el área en sí. Y me están preguntando, y están separadas 1 milímetro por una brecha de aire. Me está preguntando que calcule la capacitancia. Bien, me voy a mi fórmula y veo que la capacitancia es igual a epsilon 0, perfecto, capacitancia es igual a epsilon 0. Epsilon 0 es la permisividad en el espacio libre. ¿Qué quiere decir? Que no hay nada en medio de esas placas, solo aire, perfecto. Estamos hablando de 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton por metro cuadrado, listo. Eso lo voy a multiplicar por el área. El área no la tengo, pero la puedo calcular, que sería 20 centímetros por 3 centímetros. 3 centímetros. Entre la capacitancia, entre la distancia entre ambas placas, 1 milímetro. 1 milímetro. Listo. El problema que es, pues esto, que no lo tengo en metros y esto tampoco lo tengo en metros. Bueno, no hay problema, vamos a hacer aquí de una vez la conversión. Si aquí son milímetros, yo le pongo un factor de conversión, abajo pongo milímetros y arriba pongo metros. 1 metro son 1000 milímetros, ¿sí? Para eliminar este y con este. Y acá son centímetros, pongo centímetro una vez, abajo para que se me elimine con este y metro arriba, y pongo centímetro otra vez para que se me elimine el centímetro y se me elimine con el metro de acá arriba. El análisis dimensional me va a dar farads. Simplemente pongo aquí, 1 metro son 100 centímetros, 1 metro son 100 centímetros. Y hago esta operación. Primero hago el numerador, pero recuerden, estos son denominadores, entonces multiplico todos los numeradores de arriba entre estos dos denominadores, entre 1 entre 1000. Sale, vamos a hacerlo, lo cual me da 53.1 picofarads. Pico es por 10 a la menos 12, ¿de acuerdo? Farads. Esa sería la operación, háganlo ustedes, les tiene que dar 53.1 pico. Si no les da el por 10 a la menos 12, le presionan la tecla ENG para que en automático les dé el por 10 a la menos 12. Vamos a calcular ahora el inciso B. Me pide el inciso B que calcule yo la carga que puede almacenar ese capacitor. ¿Sí? ¿Cuánta carga puede almacenar? Ya lo medí, digamos que ya medí cuál es su capacitancia. Ahora lo voy a poner a usar o lo voy a utilizar y voy a calcular su carga. Para esto, sé que la carga es igual a la capacitancia por el voltaje. De manera entonces que me queda que la carga es igual a la capacitancia, que son 53.1 picofarads, por el voltaje que estábamos hablando, que eran 12 volts, lo cual me da una carga de 636 picocoulombs. Entonces serían 636 picocoulombs. Esa sería la carga que almacena ese capacitor. Bien, me dice el inciso E, calculemos ahora el campo eléctrico. Recuerden que el campo eléctrico, ya lo habíamos visto en el video anterior, que el campo eléctrico es igual al voltaje sobre la distancia. El voltaje lo tengo, sí, son 12 volts, y la distancia es 1 milímetro, que sería 0.001 metro. De manera entonces que me quedan 12.000 volts metro, 12.000 volts sobre metro. Ese sería su campo eléctrico. Bien. Vamos con el inciso D. El inciso D me habla de ¿qué sucede si yo quiero incrementar el tamaño de las placas para obtener un farad? Tenía 53.1, pero yo no quiero 53.1, yo quiero un farad. Ya no quiero tener eso, sino digo, voy a hacerlas más grandes. No, más bien me interesa el área, ¿sí? El área. ¿Qué área? ¿Qué área tengo aquí? Yo tendría 0.006 metros cuadrados, un área muy pequeñilla, ¿sí? ¿Qué tan grande se va a incrementar? Veamos. Utilizo esta fórmula, nada más que ahora
ya me están dando la capacitancia que sería de 1 farad, el epsilon 0 ya lo conozco, el área es el que ando buscando y la distancia esa no se mueve. Por lo tanto, voy a despejar de ahí el área y me va a quedar que el área es igual a la distancia pasa multiplicando a la capacitancia, distancia por capacitancia sobre epsilon 0, es decir, la distancia que es 0.001 metro por la capacitancia que es 1 farad entre el epsilon 0 que vale 8.85 por 10 a la menos 12, 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton por metro cuadrado. De manera que ahora tengo una área en metros cuadrados de 113 millones de metros cuadrados, 113 por 10 a la 6 metros cuadrados. 113, este sería el inciso de millones de metros cuadrados. A ver, vamos a ponerlo en kilómetros a ver cómo está. 113 kilómetros cuadrados. Estaríamos hablando de que serían 113 kilómetros cuadrados. Son 113 kilómetros cuadrados, son unas placas enormes, imagínense. Placas de 113 kilómetros cuadrados, tamaño muchísimo más grandes que ciudades, lo cual es poco probable. Pero bueno, finalmente eso es lo que me piden. Me pidieron calcular a eso. Para incrementar entonces la capacitancia de un capacitor sin incrementar demasiado el área de las placas, hay una manera de hacerlo que es algo que se llama dieléctrico. Aquí está, dieléctrico. ¿Qué es un dieléctrico? Bueno, básicamente un dieléctrico es un aislante, nada más que tiene una propiedad especial, que tiene la capacidad de producir dipolos en su interior y con campos eléctricos. ¿Para qué nos sirve eso? Bueno, como su nombre lo dice, es un aislante. Es un material aislante, por ejemplo, el papel, el vidrio, son dieléctricos. Ahora, no todos los aislantes son dieléctricos, pero sí todos los dieléctricos son aislantes, pero no todos los aislantes son dieléctricos. Esa propiedad especial de crear dipolos hace que, si yo, por ejemplo, en este capacitor introduzco una plaquita, así la introduzco, una plaquita de un dieléctrico, lo que voy a tener es algo así, algo como esto. Al introducir yo un material dieléctrico, que se crean dipolos en su interior, voy a hacer que el campo eléctrico se incremente muchísimo. En lugar de disminuirse, se va a incrementar. Si es un aislante, así que si no es un aislante que no es un dieléctrico, se anula el campo eléctrico. Hagan de cuenta que ustedes le meten un pedazo de piedra ahí en medio, pues se acaba el campo eléctrico. No existe ya. Pero si es un dieléctrico, sí, en lugar de cortarse el campo eléctrico, se incrementa de manera grande, muy grande. De manera entonces que al incrementarse el campo eléctrico, se incrementa la capacitancia. Por eso con un dieléctrico, puedo incrementar la capacitancia de un capacitor sin necesidad de hacerle nada. ¿Sí? Este dieléctrico, hay diferentes tipos. Y cada uno tiene una propiedad en especial, que ahorita lo definimos. Tiene una propiedad en especial. Ese dieléctrico, al meterlo en medio de las dos placas, sucede dos cosas. Una, incremento, como ya dije, el campo eléctrico para incrementar la capacitancia. Y la otra, evito que las placas se toquen. Porque acuérdense que una es positiva y la otra negativa. Entonces, al estar juntas, se van a juntar inherentemente. Al meterle el dieléctrico, ya no se juntaron. Intentan juntarse, pero hay un aislante, la carga no se pierde, y al contrario, como dije, el campo eléctrico se incrementa. Entonces tiene esas dos virtudes, digamos, el dieléctrico, incrementa su campo eléctrico y evita que se toquen las placas. Ahora, vamos a poner este ejemplo, que estamos haciendo. Los materiales dieléctricos, por lo tanto, tienen una característica que se llama constante dieléctrica, que es una K. Esa ya es propia del material, ¿sí? Por ejemplo, el papel tiene una constante dieléctrica de 3, el titanato de estroncio, que es un dieléctrico que se usa mucho en los capacitores, es de 300, la K. Si yo tomo la fórmula para calcular la capacitancia, que es epsilon 0 por A por D, solamente lo que voy a hacer es voy a multiplicar por K el epsilon 0 para que me dé un epsilon que se llama permitividad del material. Entonces, la permitividad del material la puedo sacar a partir de la constante eléctrica, simplemente multiplico por la permisividad en el espacio libre, que sería epsilon 0. Bien, vamos a calcular entonces que hicimos.
el ejercicio. Si yo meto una hojita, una hoja de papel, una hojita de papel, cuya constante dieléctrica es 3, ¿cuánto se incrementa la capacitancia? Y si yo meto una de titanato de estroncio, es sencillo, es nada más verlo. ¿Cuánto se incrementa? Pues 3 veces esta capacitancia, porque a la que ya había sacado originalmente simplemente la multiplico por 3, y en este la multiplico por 300. A ese tamaño se incrementa la capacitancia. Esto es, pasa de 53.1 picofarads a 160 picofarads, es decir, se incrementó 3 veces. Pero en el caso del titanato de estroncio pasa de 53.1 a 15.9 nanofarads, es decir, 300 veces se hizo más grande, nada más con metiéndole una hojita de un dieléctrico. Esa es la ventaja del dieléctrico. Bien. Ahora, ¿qué sucede si incremento las placas? Pues incrementar las placas resulta un poco engorroso, porque pues, necesitaría tener capacitores muy grandotes y no me caben. ¿Qué es lo que sucede con los capacitores? Bueno, primero, para mantener el área, si yo tengo esta área, que ya había calculado, esa área, para no mover el área, yo lo que puedo hacer es hacer la placa más delgadita, ¿sí? No tan ancha, pero mucho más larga. Entonces, yo tendría vamos a suponer, la voy a dibujar aquí. Yo tendría, es un ejemplo, si yo tengo una placa de este tamaño, yo pudiera tener una placa así, pero delgadita, así, delgadita. Y esta área sería la misma que esta. ¿Cuál es la ventaja de esta? Bueno, que pongo las dos placas juntas, le meto su dieléctrico en medio, ¿sí? De la misma anchura, y las empiezo a enrollar como si fuera un chocorrol. Así le empiezo a dar vueltitas, y esta placa la empiezo a enrollar, y resulta que me va a dar un capacitor, o voy a tener una formita, y nada más le encapucho, le saco sus dos patitas de conexión a la batería o a la fuente, y listo, tengo un capacitor pequeño con una área grande, nada más que está enrollada. Sería algo como estos tipos ya de capacitores que hemos visto, que conocemos, los vamos a ver más adelante. Ya son como tubos, como un chocorrol tal cual, enrolladito. ¿Por qué sucede eso? Si yo mencioné que el campo eléctrico es perpendicular, entonces se rompe esta forma, se rompería. No, porque al tener yo voy a hacer el enrollado. Aquí tengo una placa. Hagan de cuenta que la enrollé, pero tomé una partecita para verla al microscopio. Ahí tengo una placa. Resulta que aquí tengo la otra. Bueno, ahí me salió un poquito chueca, pero vamos a suponer así. Entonces, las dos placas en un punto, vamos a suponer en este punto, aquí, vamos a ponerle aquí, sale un campo eléctrico y es perpendicular a una placa y perpendicular al otro en ese punto. Entonces, en cada uno de los puntos voy a tener un campo eléctrico perpendicular. Entonces, no se rompe esta ley que venía yo diciendo, que el campo eléctrico es perpendicular a las placas. Igual ahí, nada más que en ese punto en específico. De manera que el campo eléctrico se sigue conservando. Igual, del mismo tamaño, del mismo nivel, de la misma magnitud. Solamente que ahora reduje la placa, la enrollé y el capacitor ya lo hice práctico. ¿Vale? Ese sería, como están ahorita actualmente los capacitores. Si no, busquen en unos objetos, en unos aparatos electrónicos que tengan ahí en su casa, que ya no sirvan, desarmen uno y van a ver un capacitor como el que les mostré de este tipo. Ábranlo con un cúter, así, córtenle las patitas, ábranlo con un cúter y van a ver cómo es una plaquita y la van a ir desenrollando, y es una plaquita, ¿sí? Ese es el capacitor actualmente. Bueno, vamos a seguir haciendo algunos ejercicios, pero básicamente la parte teórica del capacitor, ahí está. El siguiente video que voy a presentar es un video donde ya muestro tipos de capacitores, materiales que se utilizan, dónde se utilizan, etcétera. Ya un poco más específico acerca de los capacitores. Nosotros vamos a retomar los capacitores más adelante cuando ya veamos circuitos eléctricos y lo vamos a conjuntar con resistencias
para hacer ya el análisis de circuitos un poquito más complejo. Por último, vamos a ver en un concepto de los capacitores que se llama almacenamiento de energía. Hasta ahorita hemos visto cómo el capacitor almacena cargas. ¿Cuánta carga almacena? Ya lo calculamos. La capacidad de almacenar esa carga, ¿cómo se llama? Capacitancia, y es un valor fijo que tiene ese capacitor. Pero finalmente, ¿cuánta energía guarda? Energía potencial, claro, eléctrica, por supuesto. Para eso tengo las siguientes relaciones. Yo ya conocía que el trabajo es igual a la carga por el voltaje entre 2, es decir, la energía potencial es un medio de la carga por el voltaje. Ahora, si la carga, como habíamos visto acá en la de los capacitores, es capacitancia por voltaje, si yo sustituyo aquí voltaje, me va a dar que la energía potencial la puedo calcular con un medio de la carga al cuadrado en la capacitancia. Si no tengo la carga, pero sí tengo la capacitancia y el voltaje, ahora el que despejo es la Q, que ya está despejada, y simplemente lo sustituyo y me da esto. Entonces, estos dos es lo mismo, puedo calcular la energía potencial, solamente que aquí necesito la carga y la capacitancia, y aquí la capacitancia y el voltaje. Normalmente la carga no la tengo, entonces esta es la que más me sirve pues para calcular cuánta energía almacena. No carga, ojo, no es lo mismo carga que energía. Bien, la carga, recuerden que está dada en coulombs y la energía en joules. Vamos a hacer un ejemplo. Supongan que una unidad de flash almacena, tiene una capacidad de 150 microfarads y se alimenta con 200 volts. ¿Qué energía puede almacenar? Pues simplemente tengo el voltaje, tengo la capacitancia, utilizo esta. Y la energía que va a almacenar ese capacitor es un medio de la capacitancia 150 microfarads por voltaje al cuadrado 200 volts al cuadrado, lo cual me da una energía potencial me da 3 joules. Aquí tengo 3 joules. Ahora dirán, no, pues no es mucho. Sí, sí es mucho. 3 joules es bastante. De hecho, ahorita no es el momento, pero más adelante lo vamos a hacer cuando demos potencia. Si yo esa energía la liberara en una milésima de segundo, estaríamos hablando de alrededor de 3000 watts. Mucho, mucho. Bien, ese sería para la parte de la energía. Puedo calcular entonces la energía de un capacitor de esa manera. Nos vemos, chavos.